Hablando ahora de otra entidad, en este caso el síndrome hepatopulmonar, y de manera similar a lo que habíamos visto con la fisiopatología de la descompensación en la cirrosis y el cuadro hepatorrenal, definimos el síndrome hepatopulmonar como aquel trastorno de la oxigenación pulmonar secundario a una vasodilatación pulmonar en pacientes con una hipertensión pulmonar. No es necesario que esta hipertensión sea o se deba a una cirrosis. Es verdad que este cuadro puede estar presente hasta en el 25% de los pacientes con cirrosis o hasta en un 30% de pacientes en lista de espera de trasplante hepático, pero también se ha identificado en pacientes con hipertensión portal prehepática o una trombosis venosa profunda. Por tanto, no necesitan por sí, como por definición, como sí ocurría en el hepato renal, el deterioro de la función hepática. Este trastorno de la oxigenación tiene su traducción clínica principalmente en la aparición de disnea, que sería el síntoma más accesible, y platisnea, el más específico. En este caso es la platisnea, una disnea que generalmente empeora al estar sentado y que mejora con el decúbito. Y principalmente en aquellos pacientes con enfermedad crónica encontraríamos estigmas de la misma o estigmas de hipertensión portal, sobre todo y de manera más llamativa la presencia de acropaquia o cianosis. En este tipo de pacientes habrá que estar atentos para intentar identificar el síndrome hepatopulmonar. Este requiere de cumplir una serie de criterios, tener una hiposemia con un valor de presión arterial de oxígeno menor de 80 milímetros de mercurio o una diferencia en un gradiente alveolo arterial mayor de 15 milímetros de mercurio o mayor de 20 en aquellos pacientes mayores de 65 años para demostrar ese trastorno de la oxigenación. Y además, en el caso de que este se confirme, como veremos más adelante, será necesario confirmar la presencia de una vasodilatación a nivel pulmonar. Respecto a la fisiopatología, fundamentalmente y de manera similar a lo visto en el cuadro anterior, el responsable final parece ser la vasodilatación a nivel pulmonar. Esta vasodilatación parece venir, dado los descubrimientos y las nuevas teorías, a raíz de dos diferentes vías. Por un lado, el propio fallo hepático y la presencia de hipertensión portal, que aumentaría la liberación de endotelina 1, y por otro lado, una inflamación sistémica derivada tanto del zoom portosistémico propio de estos pacientes como la susceptibilidad a infecciones, a la presencia de translocación bacteriana. El resultado final sería tanto por una vía como por otra el aumento de óxido nítrico, que se ha demostrado fundamental en este cuadro, pues ha demostrado valores superiores en estos pacientes en relación con aquellos pacientes cirróticos sin síndrome de hepatopulmonar o tras el trasplante hepático. En relación con la primera vía que hemos hablado, la de la liberación de endotelina, en este caso se produciría este aumento de endotelina, haría a nivel endotelial se uniría al receptor beta de endotelina, produciendo un aumento de la óxido nítrico sintasa endotelial con el consiguiente aumento del vasodilatador, y además produciría un aumento del factor CX3CL1, que es un quimiotáctico que a nivel de los capilares pulmonares provocaría el acúmulo de monocitos y macrófagos, como veremos más adelante. Bueno, como veremos ahora. Estos macrófagos que se acumulan a nivel del lecho pulmonar, de los pulmonares capilares, son consecuencias de ese sistema de inflamación crónica que se mantienen en este tipo de pacientes. Estos macrófagos, además de producir por sí mismos un aumento en la producción de óxido nítrico por la óxido nítrico sintasa inmune, producen además otro tipo de vasodilatador como el monóxido de carbono, y además participan liberando un factor de estimulación vascular de la angiogénesis. Tanto la angiogénesis como sobre todo la vasodilatación, que como hemos visto aparece por estas dos vías, serían las responsables finales de ese síndrome hepatopulmonar. Y es que la vasodilatación, ese aumento del lecho o de diámetro de los capilares a nivel pulmonar, produciría una disminución de la difusión por un aumento de distancia entre
el alveolo y los capilares, haciendo que disminuya el contacto entre los hematíes y las células alveolares para el adecuado intercambio gaseoso, de manera que se deteriora el cociente de ventilación-perfusión y con consiguiente aparece la hiposemia. Por tanto, como sabemos que para definir el síndrome hepatopulmonar es necesario cumplir los distintos criterios que hemos hablado antes, en aquellos pacientes que tengan clínicas sugerentes es necesario hacer un primer screening válido mediante un pulsiosímetro, no es necesario una técnica invasiva como la gasometría, pues se ha demostrado que una saturación medida por un pulsiosímetro menor del 96% tiene una alta especificidad y una sensibilidad del 100% para diagnosticar una presión arterial menor de 70 milímetros de mercurio. En estos pacientes, con una saturación periférica de menos del 96%, es en lo que estaría indicado la gasometría. Y es que la gasometría no solo permite el cálculo del gradiente alveolo arterial, sino que permite la clasificación de la gravedad del cuadro en función de la hiposemia. En aquellos pacientes en los que tras realizar la hiposemia tengan un valor inferior a 80 milímetros de mercurio, pero superior a 50, como veremos adelante, es necesario comprobar que hay una vasodilatación pulmonar. La primera prueba para esto es la realización de una ecocardiografía con contraste mediante suelo salino, mediante el llamado test de burbuja. Este consiste en la administración de suero salino a través de una vía periférica. Las burbujas de suero tienen un diámetro aproximado de 10 milímetros, de 10 micras, y el lecho capilar pulmonar, cuando no está dilatado, debe tener un diámetro en torno o menor a 8. Por tanto, la presencia de burbuja en aurícula izquierda confirmaría la presencia de esta vasodilatación. Por tanto, el test será positivo cuando, tras 3-6 ciclos de aparición de la burbuja en el ventrículo derecho, la encontremos en la aurícula izquierda. En aquellos pacientes en los que bien se sospeche una enfermedad pulmonar de base o tengan una hiposemia severa menor de 50 milímetros de mercurio, será necesario realizar otro tipo de comprobación de la vasodilatación mediante un escáner de perfusión. En este caso se administra un isótopo radiactivo, el tecnecio 99 agregado albúmina, cuyas partículas tienen un tamaño de entre 20 y 50 micras, por lo tanto atravesarán capilares pulmonares mucho más dilatados y se depositarán a nivel arterial en diferentes órganos. En función del porcentaje depositado en cada órgano podemos establecer o calcular la gravedad del shunt y de la vasodilatación, lo cual cobra especial importancia a la hora del pronóstico y del tratamiento, sobre todo del trasplante, como veremos más adelante. Como repaso este diagrama o este algoritmo para el diagnóstico, lo que hemos hablado, en un paciente que tenga una clínica compatible, inicialmente hacer con un saturímetro medir la saturación periférica. En el caso de tener una menor de 96, realizar una gasometría. En el caso de que esta sea menor de 50, directamente un escáner de perfusión. En caso de tener valores entre 80 y 50, una ecocardio con contraste con suero salino. Respecto al tratamiento, hablar que la oxigenoterapia, si bien no ha demostrado tampoco un aumento de la supervivencia, sí está recomendada en la guía de manera generalizada para pacientes con hiposemia en función del grado de severidad. Utilizaremos las diferentes herramientas y diferentes tipos de oxigenoterapia que tenemos, pero el tratamiento médico no ha demostrado en ningún caso aumentar la supervivencia, por lo tanto no hay un tratamiento aprobado para ello. Se han realizado estudios con diferentes fármacos, con diferentes dianas terapéuticas, lo último, la pentosifilina, para intentar disminuir ese estado preinflamatorio, o el sorafenib, que tenía como diana o como objetivo disminuir la angiogénesis a nivel pulmonar. Ninguno de ellos ha demostrado efectividad. El TIPS, si bien podría disminuir la hipertensión portal, diferentes estudios han visto que podría tener un empeoramiento de la vasodilatación, por tanto no está recomendado, según la guía, su uso en este tipo de pacientes.
quedando por tanto el trasplante hepático como único tratamiento exitoso que permite una mejoría de la hiposemia, si bien los SUM severos, que como hemos visto lo valorábamos con el escáner, se asociaban a una mortalidad de tratamiento mayor y hacía necesario o hacía plantearse la indicación del trasplante en estos casos. Además, decir que el cuadro puede tener una progresión rápida y dado la demora en la lista de espera de trasplante, puede hacer que estos pacientes empeoren. Así, se ha estimado una disminución de la presión arterial de oxígeno de hasta 5 milímetros de mercurio por año en este tipo de pacientes que se encuentran en lista de espera. Por ello, parece planteable o necesario plantearse las llamadas excepciones MEL en este tipo de pacientes con atención o con intención de darle prioridad para el trasplante. Si bien, como veremos en el cuadro siguiente, en este caso no está reflejado, al menos en la guía europea. Si está reflejado estudiar el trasplante para que el paciente con una saturación arterial menor de 60%, individualizar el caso en pacientes con una hiposemia grave, dado el gran porcentaje de mortalidad post trasplante y de efectos y los malos datos de supervivencia. Por último, respecto al síndrome portopulmonar, es una complicación vascular también derivada de la hipertensión portal, consiguiente en este caso en la presencia de hipertensión arterial pulmonar, independientemente de la etiología o la severidad de la hipertensión portal. Es decir, aparece tanto en pacientes con cirrosis como no cirróticos, no parece tener correlación con la gravedad de la misma. Y si bien hasta en un 20% de los pacientes con cirrosis puede haber un aumento de la presión arterial pulmonar, solo en un tercio de estos cumplirán criterios de síndrome portopulmonar. Se va a diferenciar, aunque tendrá similitudes clínicas del síndrome hepatopulmonar que hemos visto, en que el principal inconveniente o la piedra angular de la fisiopatología es la vasoconstricción pulmonar frente a la vasodilatación del cuadro anterior. Por tanto, habrá un aumento en la presión arterial pulmonar, un aumento de la resistencia y una disminución del flujo, de manera contraria a lo que ocurría en el cuadro que hemos visto antes. Para el diagnóstico es necesario cumplir una serie de criterios: la presencia de hipertensión portal, una presión arterial pulmonar por encima de 25 milímetros de mercurio, un aumento de las resistencias vasculares y una disminución de la presión de enclavamiento pulmonar. Los síntomas. Inicialmente puede confundirse, puede aparecer también disnea como primera manifestación, sin embargo esta suele ser menos severa que en el cuadro anterior, pues la hiposemia que aparece en este cuadro es menor. Y aparecen otros signos como la presencia de un aumento en el segundo ruido cardíaco o la presencia de un murmullo en la auscultación secundaria a la regurgitación tricúspide. En cuadro, y conforme avanza el cuadro y aumenta la severidad de la hipertensión a nivel pulmonar, aparecerán signos de fallo cardíaco, sobre todo de fallo cardíaco derecho, dolor torácico e incluso síncope. La fisiopatología en este caso parece estar un poco menos dilucidada que en el caso anterior. Parece que hay una serie de factores genéticos aún por estudiar que favorecerían el cuadro. Lo que sí se sabe es que, de manera similar a lo que ocurría en el cuadro anterior, hay un aumento en la liberación de endotelina. Sin embargo, en este caso sería se uniría o habría un aumento de acción a nivel de los receptores alfa. Estos receptores alfa, de manera contraria a los receptores beta del síndrome hepatopulmonar, producirán una vasoconstricción y una proliferación del músculo liso vascular, que junto al aumento de agregación plaquetaria o presencia de trombos derivados de estos factores genéticos que parecen estar todavía por dilucidar, producirían un aumento en el remodelado vascular con el consiguiente aumento de presión a nivel de la arteria pulmonar. Como vemos, aquí tendríamos una comparación para distinguir o para valorar la fisiopatología de los dos cuadros, del cuadro anterior y este. Y a la hora del diagnóstico, de manera similar, una vez tengamos una sospecha clínica, el screening inicial sería la ecocardiografía transtorácica. Pues permite realizar una medición de la función del corazón derecho a través de la presión sistólica. Aquellos pacientes con una presión sistólica derecha de ventrículo derecho superior a 50 milímetros de mercurio o 38 en pacientes candidatos a trasplante deberán realizarse el cateterismo cardíaco derecho para valorar
o para medir la presión arterial pulmonar, la presión de enclavamiento y la resistencia pulmonar y poder identificar o valorar si cumple el criterio de síndrome hepatopulmonar. Por último, respecto al manejo, el principal objetivo es valorar quién es subsidiario o quién no de un trasplante hepático y a quién habría que administrar a quién se podría administrar un tratamiento para mejorar la presión arterial y la resistencia de cara a poder incluir a estos pacientes en trasplante. La guía recomienda la suspensión tanto de los beta-bloqueantes en este tipo de pacientes, contraindican el uso del TIPS e indican que aquellos pacientes con una presión pulmonar menor de 35 milímetros de mercurio, cuando tengan una función ventricular derecha conservada, deben incluirse o ser considerados para un trasplante cardíaco. De igual modo, lo contraindican aquellos pacientes con una presión arterial pulmonar superior a 45. Por tanto, el tratamiento médico parece o tiene como objetivo en aquellos pacientes con una presión superior a 35 y menor de 45, en la mayoría de casos, mejorar la función del ventrículo derecho y para poder reevaluarlo y que sean candidatos a trasplante. Entre las terapias estudiadas y aprobadas por la guía tendríamos diferentes, entre ellos pues, los análogos de la prostacyclina, que producirían una reducción tanto de la presión como de la resistencia periférica pulmonares, sobre todo más estudiado el leprostenol, los agonistas de la endotelina como el bosentan o el macitentan, que es el último estudiado, que parece tener una disminución respecto a los efectos adversos. También estos dos han mostrado pues, un aumento tanto de la supervivencia como de la disminución de la presión y la resistencia pulmonares, si bien las guías recomiendan un cuidado especial en los pacientes los que se utilizan por el riesgo de deterioro de la función hepática. Otro tipo de tratamiento serían los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafilo, también estudiado, o recientemente el riociguat, un estimulador de la guanulato ciclasa que también ha mostrado disminuir esas resistencias vasculares periféricas y mejorar la sintomatología en los pacientes. El trasplante hepático, como hemos visto, es el único tratamiento curativo, estará indicado en aquellos pacientes con una presión menor de 35 mililitros de mercurio, con una función ventricular derecha preservada, y contraindicado en aquellos pacientes con una presión arterial pulmonar mayor de 45. Nuevamente ocurre similar a lo que ocurría en el cuadro anterior, que la demora de la lista de espera para el trasplante hace que el cuadro progrese y pueda empeorar. Esto vuelve a plantear la necesidad de las llamadas excepciones MER, que sí se reflejan en este caso en la guía europea y que suponen un aumento de hasta 22 puntos MER para priorizar a este tipo de pacientes. La guía europea recomienda hacer esta excepción en aquellos pacientes en los que se ha intentado el tratamiento médico para disminuir la presión arterial por debajo de 35, que no lo hayan conseguido, pero sí hayan conseguido una disminución de la resistencia pulmonar, o en aquellos casos en los que hayan conseguido tanto la resistencia pulmonar, una disminución algo menor de la resistencia pulmonar y sí una disminución menor de 35 milímetros de mercurio en la presión arterial pulmonar con el tratamiento. Aquí una tabla para comparar por último los dos cuadros que hemos visto a nivel pulmonar y terminar y dar por finalizada mi sesión.